Los sarcomas de tejidos blandos son raras neoplasias malignas derivadas de tejidos adultos mesenquimales que tienen una presentación de tumor asintomático y que aparecen en cualquier sitio del cuerpo. La epidemiología de esto es que las neoplasias malignas se presentan en el 1% en adultos y en el 15% en niños, y afectan con más frecuencia a varones de alrededor de 59 años. Estos ocurren también en extremidades hasta en un 67%, en el tronco en un 10%, retroperitoneo en el 16% y cabeza y cuello en 10%, y ya en otras localizaciones se presentan el 1%. Los factores de riesgo es que suelen surgir del novo y algunas alteraciones genéticas se asocian a mayor riesgo, como el síndrome de Li-Fraumeni y la neurofibrosis, bromatosis, poliposis adenomatosa familiar y retinoblastoma. La patogénesis de esta es que tiene alteraciones en los genes Rb, en el p53 y en el NF7. Tiene una sobreexpresión de receptores para factores de crecimiento como el PDGF-B y EGFR. Y las mutaciones en MIS y en el RAS se detectan en una importante proporción del STB. Y ya las mutaciones que mejor se caracterizan suele ser en los sarcomas de Ewing, en el sarcoma de células claras, liposarcoma mixoide, abdomiosarcoma alveolar, en el tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas, y en el sarcoma sinovial. También es posible que se pueda clasificar el sarcoma en dos grupos, que es el sarcoma de genoma simple y el sarcoma de genoma complejo. En el simple representan una tercera parte de los sarcomas, tienen un cariotipo diploide y tienen alteraciones genéticas simples que surgen del novo y están presentes durante la evolución de la enfermedad y producen factores de transcripción quiméricos que causan una desregularización transcripcional de genes diana. Y en los complejos van a corresponder a 2/3 partes, tienen cariotipo complejos y tienen un evento iniciador desconocido, además de que surgen como una lesión de bajo grado que evoluciona a lesiones con mayor complejidad, con inestabilidad genómica, además de que tiene una disfunción telomérica. Hablando del síndrome de Li-Fraumeni, este se caracteriza por múltiples neoplasias en las familias afectadas, tanto pediátricas como en adultos, y se relaciona con carcinomas de mama y sarcomas, además de que las familias afectadas, en el 70% van a aportar mutaciones germinales en el TP53, lo que también va a ocurrir entre el 22 y el 30% de las familias con el síndrome de Li-Fraumeni-like, y el gen va a estar ubicado en el cromosoma 17, región P13.1, y va a constar de 11 exones y 10 de ellos pues van a estar codificando la proteína resultante, que contiene un dominio de unión del DNA. Y ya, hablando de la histopatología, pues los más comunes va a ser el liposarcoma, que tiene un 40%, el sarcoma pleomorfo indiferenciado, que tiene el 28%, el iomiosarcoma un 12%, el sarcoma sinovial un 10%, y los tumores malignos de vaina de nervio periférico el 6%, y los rhabdomiosarcomas un 5%, y ya los fibrosarcomas el 3%. Los que tienen más porcentaje va a ser en el retroperitoneo, que ocurre en liposarcomas hasta el 50%, y el iomiosarcoma en el 29%. El patrón de diseminación de los STB de las extremidades es que van a diseminarse a lo largo de las fibras musculares, nervios y vasos sanguíneos, y la presencia de ganglios metastásicos clínicos y subclínicos al diagnóstico será menor del 5%, y el sarcoma epiteloide de un 25 a un 40%, que sugiere la disección ganglionar electiva. Y en los de cabeza y cuello, estos pues van a ser agresivos, locales y de una baja capacidad metastásica. Los retroperitoneos, estos van a tener una recaída local aislada que representa el 70% de las recaídas, va a tener una metástasis a distancia al diagnóstico que va a ocurrir en el 16% de los casos.
Y en los de pared torácica, bueno, en esta pues suelen aparecer con tumores desmoides, sarcomas pleomorfos, liposarcomas y mixofibrosarcomas, y con frecuencia van a recurrir a distancia y luego es frecuente la recaída. Los signos y síntomas de estos, bueno, en el STB retroperitoneales, el 62% tiene un tumor abdominal asintomático y algunos van a tener oclusiones intestinales y hasta un tercio tiene comprensión de raíces nerviosas y dolor neuropático. En los de extremidades, aquí las manifestaciones más comunes va a ser el tumor y por demás pues se tiene entendido que es asintomático y con un crecimiento progresivo. Y el diagnóstico va a ser diferenciar con tumores benignos, incluyendo los lipomas. Y en los de la pared torácica, estos pues deben distinguirse de las neoplasias malignas óseas y van a tener una prevalencia de dolor y aplasias malignas óseas. En la pared abdominal está incluido el tumor desmoide y va a presentar como tumores asintomáticos o con dolor, y se distinguen de tumores intraabdominales mediante maniobras que incrementan la tensión de la pared abdominal, y las neoplasias de la pared no desaparece con la tensión. En cabeza y cuello, además, el tumor va a producir una obstrucción nasal, una proptosis, diplopia, dolor sinusal y lesiones cutáneas. Para el diagnóstico y la evaluación, bueno, en esta ningún signo o síntoma va a distinguir del todo un tumor benigno de uno maligno, y por esto todos los sospechosos deben someterse a cuidadosa evaluación o una referencia a un sitio especializado. Y ya para el diagnóstico definitivo se debe establecer con un estudio histopatológico de una biopsia o de la pieza quirúrgica. La estadificación nos va a permitir emitir un pronóstico y guiar el tratamiento y comparar los resultados. Y los factores pronósticos considerados van a incluir el tamaño del tumor, el grado, la presencia de metástasis ganglionares o a distancia. Y para el tratamiento, la elección va a ser la resección quirúrgica del tumor primario, produciendo el menor deterioro funcional posible, y se va a practicar la resección completa tridimensional, pero esto podría significar una amputación. Y ya por la extensión de la resección y márgenes obtenidos, la resección del STB de extremidades del tronco y cabeza y cuello se va a clasificar en resección compartamental, resección amplia, resección marginal y resección intralesional. Y en las resecciones para los STB retroperitoneales, estas pues se van a clasificar en 3 tipos, que son las resecciones compartamental, la resección amplia y la resección simple. Bueno, ahora continuaremos hablando sobre el tratamiento, pero en sarcomas en las extremidades. Y aquí el tratamiento se practica en forma selectiva, acorde a la extensión de la enfermedad, las condiciones funcionales de la extremidad afectada, los deseos del paciente y de la experiencia e infraestructura disponibles en el hospital. Aquí tenemos 4 opciones diferentes. Una puede ser la resección amplia sin tratamiento adyuvante, y bueno, es un tratamiento suficiente en sarcomas menores de 5 centímetros, de bajo grado, superficiales y resecados con margen tridimensional de al menos 1 centímetro, o con márgenes menores pero rodeados por una fascia intacta. De ahí, en sarcomas de alto grado y mayores de 5 centímetros se requiere al menos resección amplia con radioterapia posoperatoria que se produce control local, y una sobrevida comparables a la relacionada con resecciones radicales. De ahí está la resección amplia, que es adecuado en un margen superior a 1 centímetro si el tumor se ubica debajo de la fascia, no es necesario resecar la piel. Y por último, en las resecciones compartimentales se disecan los colgajos cutáneos en un plano inmediato arriba de la fascia, que se mantiene con la pinza quirúrgica, ya que es una importante barrera a la diseminación de los tumores. De ahí vamos a seguir con el tema de sarcomas de retroperitoneo. Y para empezar, la cirugía busca obtener un margen amplio, a menudo resecando
órganos adyacentes y la resecabilidad no guarda relación con el tamaño tumoral. Sin embargo, impide la resección completa, la invasión de estructuras vasculares mayores, la sarcomatosis peritoneal, la invasión extensa de raíces nerviosas vitales, el involucro de la médula espinal o columna vertebral y la presencia de ascitis maligna o metástasis a distancia. La resección macroscópica completa se alcanza entre 68 y 83% de los casos. Y bueno, aquí la morbilidad quirúrgica mayor oscila entre el 14 y el 32% y la mortalidad entre 0 y 6%. Aquí la radioterapia externa no mejora la sobrevida ni el control locorregional debido a que la dosis es limitada por la tolerancia de los tejidos adyacentes. Y bueno, la quimioterapia aquí tiene un papel nulo, salvo en algunos leiomiosarcomas y sarcomas sinoviales. Bueno, ahora voy a hablar de los sarcomas en la pared abdominal. Y para empezar, aunque la resección sigue los principios ya señalados, la reconstrucción en este tipo es lo que más cuesta, es el reto más grande que hay. Y bueno, se reseca el peritoneo parietal, ya que representa una barrera a la diseminación tumoral, y la reconstrucción se hace con malla sintética y colgajos del recto anterior del abdomen, la fascia lata o epiplión e injertos de piel de espesor parcial. Y bueno, aquí también la radioterapia es muy útil en neoplasias irresecables y hay opciones de control a largo plazo que incluye la terapia hormonal con AINES o con inhibidores de la tirosinquinasa. A continuación, voy a hablar de los sarcomas de la pared torácica. Y bueno, aquí el tratamiento es muy importante resecar la pleura parietal, y en las resecciones transmurales mayores la reconstrucción busca la estabilidad de la pared torácica mediante mallas de Marlex, de Mercilene o de Gorotex. Y bueno, además se han usado injertos de costillas y mallas de titanio, como lo que podemos ver en la imagen de al lado. Y aquí la radioterapia puede mejorar el control local y la quimioterapia puede mejorar lo que es la sobrevida global en estos casos. A continuación voy a hablar de la radioterapia, que es uno de los tratamientos. Y bueno, la radioterapia lo que busca es mejorar el control local, en particular de los sarcomas de tejidos blandos de las extremidades, aunque no mejora la sobrevida global. También se administra como teleterapia con acelerador lineal, pero también se usa la braquiterapia, y es un poco de lo que vamos a hablar a continuación. Para empezar, la radioterapia preoperatoria se considera cuando es dudosa la resecabilidad del tumor, y esta busca facilitar la resección completa conservando una extremidad funcional, y el tumor se delinea mediante imagen por resonancia magnética, y la radioterapia se aplica al tumor y tejido circundante. De ahí también tenemos la radioterapia posoperatoria, que esta lo que busca es eliminar la enfermedad residual subclínica. Y bueno, el volumen a radiar incluye el espacio quirúrgico, la cicatriz y los sitios de emergencia de drenajes. Lo que busca es mejorar el control local y así contribuir a obtener una extremidad funcional. Ahora, para pasar con la braquiterapia, pues lo que esta busca es, junto con una incisión completa del tumor, se asocia con mejor control local respecto a una cirugía sola. Entonces, esto es como un conjunto a cirugía. Y por último, la radioterapia en abdomen y peritoneo, pues se dice que es limitada por la toxicidad que hay en el intestino, en el riñón y la médula espinal. Bueno, a continuación voy a hablar de la quimioterapia, que es otro tratamiento, y aquí la quimioterapia adyuvante mejora el control local y sistémico. En un ejemplo sería en el caso del sarcoma Edwick o un tumor neuroctodérmico primitivo o rhabdomyosarcomas alveolar y embrionario. Y también los restantes tipos histológicos son menores sensibles
pero la quimioterapia adyuvante con antraciclinas, con ifosfamida o dacarbazina o gemcitabina, en conjunto con otros medicamentos que podría ser el docetaxel, se usa en pacientes seleccionados con grandes tumores y de alto grado. Y bueno, abajo puse la presentación de los medicamentos y el precio que están manejando. A continuación, voy a hablar más sobre las recaídas del tratamiento. Y bueno, tenemos una recaída local en sarcomas de las extremidades que ocurre en un 80% antes de los 2 años y un 95% antes de los 3. De ahí viene la recaída local en sarcomas del retroperitoneo, y este suele ser susceptible de nueva resección. Y en sarcomas de bajo grado la resección completa parece prolongar la sobrevida, y la sobrevida sí, en el lapso de la enfermedad. Aquí la resecabilidad en laparotomías subsecuentes puede alcanzar un 44%, y cuando la resección completa no es factible, la resección parcial podría ofrecer una buena paliación al paciente. Y por último, las recaídas sistémicas en sarcomas de tejidos blandos de alto grado. La recaída sistémica ocurre entre 40 y 60% de los casos. Entonces, la mayoría ocurre en los siguientes 24 meses y suele causar la muerte en los pacientes. Y los sitios de recaída más comunes son pulmones, hueso e hígado. Y bueno, esto es tratado con quimioterapia paliativa, pero en metástasis pulmonares aisladas, la resección quirúrgica puede asociarse a sobrevida a 5 años, de 15 a 20% cuando el primario está controlado, y si la recaída ocurre después de 1 año del tratamiento y el número de metástasis es inferior a 4, el control a 5 años alcanza un 50%. Y ya como último tema, pues voy a hablar acerca de los resultados del tratamiento. Y aquí la sobrevida a 5 años de los sarcomas de tejidos blandos de extremidades alcanza de 80 a 90% en un estadio clínico 1, 80% en estadio clínico 2, 56% en estadio 3 y por último 10% en estadio 4. Y en pacientes con sarcomas de tejidos blandos, ya sean retroperitoneales, la resección completa ocurre en 38 y 65% de los casos, y la recaída local alcanza de 54% a 5 años y 90% a 10 años. También hablaré del seguimiento, que bueno, la recaída ocurre con frecuencia en los primeros 24 a 36 meses, cuando estamos hablando de pulmones. La exploración física, los pacientes se tienen que someter a una exploración física, esta con énfasis en el sitio del tumor primario, y se hace cada 3 meses y se practica con teleradiografía de tórax cada 6 meses. Y la tomografía computarizada o imagen por resonancia magnética del lecho quirúrgico se debe practicar cada 6 meses en caso de evaluación clínica difícil o riesgo significativo para que el paciente pues tenga una recaída local. Y en pacientes con sarcomas de tejido blando de retroperitoneo se someten a exploración física cada 3 meses durante los primeros 2 años, luego cada 6 meses hasta que son 5 años, y de ahí es de forma anual. Y bueno, cualquier nueva manifestación indica practicar una tomografía computarizada, de lo contrario se hace cada 6 meses hasta los 3 años y luego una vez anual. De ahí tenemos la radioterapia. La radioterapia en sarcoma de tejidos blandos. La cirugía es el tratamiento principal, pero la recaída con cirugía solo alcanza del 20 al 33%, y bueno, desde 1970 el tratamiento cambió a cirugía preservadora con radioterapia. Entonces ya se juntan estos 2 métodos, no es solo la cirugía, de preferencia va a ser cirugía y radioterapia. De ahí hay radioterapia pre y posoperatoria, y bueno, la radioterapia puede administrarse antes o después de la cirugía. De ahí la preoperatoria permite delinear mejor el volumen tumoral, reduce el tamaño tumoral también,
disminuye el riesgo de diseminación y, bueno, la posoperatoria facilita el estudio histopatológico y hay menos complicaciones en la herida, pero se asocia a una mayor toxicidad crónica. A continuación también está la cirugía preservadora con radioterapia, como decía un poco antes, y aquí la radioterapia erradica la enfermedad microscópica presente más allá del tumor macroscópico, que es lo que extirpan los cirujanos cuando se combina con una cirugía preservadora de extremidad. Esto ofrece resultados comparables a la cirugía radical y ahora es el manejo más aceptado para este tipo de sarcomas de alto grado en extremidades y tórax. Y también está la quimioterapia combinada con radioterapia y es utilizada para aumentar la radiosensibilidad tumoral y erradicar la enfermedad micrometastásica en sarcomas de gran tamaño y grado intermedio o alto. Y bueno, aquí también se utilizan fármacos y los fármacos más utilizados sería la doxorubicina e ifosfamida, que uno de estos lo comenté más atrás. Y bueno, por último, vamos a hablar de otros tratamientos que, bueno, para empezar es la radioterapia definitiva, que esta se utiliza en pacientes inoperables. O sea, cuando no sea factible la cirugía preservadora o se rechace la amputación, puede considerarse únicamente el tratamiento con radioterapia. De ahí, las tasas de control local van del 9 al 51% y dependen en gran medida de la dosis de la radioterapia y el tamaño tumoral. También está la radioterapia intraoperatoria y esta permite administrar parte de la dosis total de radioterapia directo al área anatómica de interés durante el procedimiento quirúrgico. Y al combinar la cirugía preservadora de extremidad con la radioterapia intraoperatoria y aparte la radioterapia externa, ya sea pre o posoperatoria, se logran excelentes tasas de control local similares o mejores a las alcanzadas con radioterapia externa y obtiene menor toxicidad. También está la radioterapia de intensidad modulada, que esta lo que busca es disminuir la toxicidad utilizada, ¿no? Con esta es posible limitar las dosis altas de radiación que reciben los órganos de riesgo y mejorar la conformación y homogeneidad de la dosis. Así se reduce la dosis que recibe el tejido sano a nivel superficial, lo que evita que haya linfedema o inclusive pérdida de un colgajo o un injerto que haya necesitado el paciente. Y por último, tenemos la braquiterapia, que bueno, esta permite entregar la dosis de radioterapia directo al tumor y minimizar la irradiación de órganos vecinos, colocando catéteres dentro del tejido recién resecado con alto riesgo de recaída por la enfermedad microscópica residual. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.